Después de unos 10 minutos, se levantaron, caminaron por la calle unos quizás 10 metros y él la montó. Y hoy en el campamento todos están locos porque hay unos tejones meleros aquí pues buscando la comida de la gente. Bienvenidos otra vez a la Cometa Travel. Hoy desde este bello parque, el Parque Nacional Kruger en Sudáfrica. Y Kruger es fácilmente el parque más famoso en todo el país. Hay gente que viene a Sudáfrica solo para venir aquí. Y hoy vamos a ver por qué en este video. Es uno de los mejores lugares en todo el mundo para ver animales. Y obviamente los animales africanos, jirafas, elefantes, leones, tienen todos los grandes aquí. Y si vienes aquí vas a ver unas cosas increíbles como vamos a ver ahora. Uno de mis animales favoritos es la jirafa. Es tan alta, tan linda y tan elegante. Es el animal más alto del mundo. Algo interesante acerca de ellos es que parecen que tienen cuernos, pero no es así. Ellos tienen hocíconos. Parecen similares, pero los hocíconos se diferencian de los cuernos porque están cubiertos con piel y cabello. Otra cosa que parece increíble, pero es cierta, es que las jirafas solo duermen de 5 a 30 minutos al día. La comida favorita de la jirafa es el árbol de acacia. Y algo curioso pasa con este árbol. Y es que cuando la jirafa empieza a comerlo, sabe muy bien. Pero después de un tiempo, la planta suelta unos taninos y el sabor cambia totalmente y es muy feo. Entonces la jirafa deja de comer. Los taninos también se esparcen en el aire y el viento los transporta. Así que los otros árboles de acacias empiezan a producir taninos. Es por eso que cuando ves las jirafas comiendo, siempre vas a verlas caminando en dirección opuesta al viento para siempre encontrar las acacias más deliciosas. Aquí es normal ver grupos de diferentes especies de herbívoros juntos, como jirafas con cebras o con gnus o diferentes tipos de antílopes. La razón es porque ellos se ayudan entre sí y pueden ver mejor a sus depredadores. Por ejemplo, hay un tipo de animal que su sentido más desarrollado es el olfato. En otro es el oído y en otro la vista. Entonces, al tener todos estos sentidos juntos, es más fácil para ellos saber si un leopardo o un león está cerca. Bueno, tenemos algo realmente increíble aquí. Tenemos 2 leones ahí dormido en la calle principal aquí en el parque. Ellos no tienen miedo de nada, duermen donde quieren. Sabes que tú eres el rey de la selva cuando simplemente duermes en la calle y nadie te molesta. Y cuando llegamos, ellos estaban al lado de la calle, dormidos, totalmente muertos en la sombra, pero después de unos 10 minutos se levantaron, caminaron por la calle unos quizás 10 metros y él la montó, el rey Simba ahí, y él tenían sexo. Y en los leones solo duran el promedio 21 segundos. Y eso no suena como mucho, pero mira, ellos terminaron y ambos se quedaron muertos así. Entonces para los leones 21 segundos está bien, supongo. Entonces por eso esa es una de las razones que el parque es tan famoso. Porque puedes ver todos tipos de animales y pues tuvimos la suerte de ver a ellos muy cerca. Otro animal muy raro y difícil de ver es el licaón, también conocido como el perro salvaje africano. Tuvimos mucha suerte de encontrar este grupo de licaones. Si no sabían, el licaón es el mejor cazador del mundo. Puede cazar con un porcentaje de éxito del 90%. En cambio, el león, el rey de la selva, su porcentaje de éxito es aproximadamente del 25%. Los licaones tienen una táctica bastante sencilla. Ellos pueden correr, correr, correr y correr sin parar hasta que su presa se cansa. Pero
Tienen que comer muy rápido porque los animales más grandes, como las hienas, siempre les roban la comida, y aquí podemos ver las hienas siguiendo este grupo de licaones esperando el momento perfecto para quitarles sus presas. Las hienas tienen mala fama porque mucha gente cree que son carroñeras y no cazan su propia presa. Pero la verdad es que cazan más de la mitad de su comida. El Parque Nacional Kruger es un lugar excelente para ver este animal. Antes de venir aquí, solo vimos hienas una vez y fue en el delta del Okavango en Botswana. Pero aquí en Kruger tuvimos la oportunidad de ver hienas cada día, a veces más de una vez en el día. Otra cosa bien curiosa acerca de las hienas es que su caca es blanca y la razón es porque ellos comen todo el animal, incluso los huesos. Holy oh! 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 Nunca sabes con qué te vas a encontrar cuando viajes aquí. Como dije, siempre es una aventura cuando viajes en África. Y hoy en el campamento todos están locos porque hay unos tejones meleros aquí pues buscando la comida de la gente. Entonces todo el mundo está gritando para que no se acerquen porque este animal es bastante fuerte, no es como un mico o algo. Entonces como todo el mundo anda asustado hoy y hemos visto 3 intentando robar la comida. Es bastante loco. Genial, realmente. Siempre tener experiencias así y nunca sabes qué va a pasar mañana. Después del ataque de los tejones meleros, recibimos otra visita inesperada pero más pacífica. Esta linda jineta se acercó y se sentó y compartió con nosotros un rato. La jineta parece como un gato, pero en realidad es más cercano a las mangostas. Tiene una cola muy larga, casi del tamaño de su cabeza y cuerpo. El Parque Nacional Kruger es un parque muy, pero muy especial y espectacular. Fue una experiencia increíble venir aquí y ver y aprender más acerca de los animales africanos. Espero que hayan disfrutado el video hoy y si les gustó, no olviden darme gusta y compartirlo. Y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. Chao.